Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un vídeo bastante especial y la verdad es que os voy a recomendar 8 libros que yo considero imprescindibles. Porque es cierto que el año pasado subí también un vídeo que titulé 8 libros que tienes que leer antes de morir, que es un decir realmente porque creo que es un título más bien llamativo y sensacionalista, pero que no pasa nada si no te lees estos libros. Simplemente son 8 libros muy recomendados de mi parte, que yo he disfrutado, que yo he devorado y que os voy a explicar por qué yo considero que son, digamos que, imprescindibles. Antes de comenzar os voy a pedir que por favor me digáis abajo en los comentarios un libro que os haya marcado profundamente en vuestra vida y que queráis recomendar como un imprescindible. El primer libro que voy a dejar caer en esta lista es una autora que admiro profundamente y que fue un grato descubrimiento para mí, y es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Este libro se publicó en 1925 y es un libro que yo creo que refleja bastante bien el pensamiento de la autora. En él detalla un día dentro de la vida de Clarissa Dalloway, pero además creo que logra detallar perfectamente lo que es la sociedad inglesa posterior a la Primera Guerra Mundial. Con este libro sí es cierto que al principio me costó un poco hacerme a la lectura porque los párrafos son bastante densos. La autora va profundizando en gran medida en todos los personajes que nos va mostrando poco a poco. Creo que es un estilo narrativo bastante novedoso. Por ejemplo, yo no había leído nada desde esta perspectiva. Vamos a ver esa sociedad entre guerras y cómo se mueven los personajes, digamos que en un trasfondo tan bien marcado como lo ha conseguido la autora. Virginia Woolf para mí es una autora totalmente adelantada a su época, y una de las razones por las que yo quería dejar este libro en este vídeo es porque creo que es muy necesario leerla. No solo remarca el papel femenino dentro de la época, también toca temas como la represión sexual, el papel que debe cumplir una mujer, también habla sobre la depresión, el suicidio, y son temas que a mí me han gustado descubrir y que, bueno, por supuesto que yo os voy a recomendar incansablemente este libro. Otro libro que descubrí hace bastante tiempo y que debo admitir que me tocó la fibra sensible de manera muy especial es El tatuador de Auschwitz de Heather Morris. Se publicó en 2018 y nos cuenta la historia de Lale, un joven que tras estallar la Segunda Guerra Mundial es enviado a uno de los campos de concentración más cercanos a Auschwitz. Allí digamos que él contrae el tifus y es dado básicamente por muerto, y es el tatuador del campo quien descubre que Lale no está muerto y básicamente quien le salva la vida, lo cuida, pero además una vez que ya Lale está recuperado decide tomarlo como aprendiz. Lale pasa a convertirse en el tatuador de los campos de concentración. Esta es una historia de supervivencia, porque no os voy a mentir, es una historia de supervivencia, es una historia de fe, pero también es una historia de amor, porque nos va a contar la historia de Lale y de cómo conoce a una chica, a Sita, y digamos que cómo poco a poco entre ellos dos va surgiendo algo más allá de la amistad, cómo va surgiendo esa necesidad de superar todas las adversidades y poder salir de Auschwitz. Vamos viendo cómo con pequeños actos de valentía ellos van desafiando el sistema, también cómo la unión puede ser más importante para enfrentar las adversidades. Uno de los temas que más me ha gustado de este libro es el hecho de cómo la autora ha logrado reflejar que cuando llegas al campo pues pierdes tu identidad, pierdes tu nombre, básicamente pasas a tener un número que es el número que tatúan. Tú pierdes cualquier rasgo de humanidad, te conviertes en ese número y no eres un individuo para él. Lo quería dejar aquí porque para mí fue un libro completamente impactante. Además recuerdo que lo devoré porque yo en todo momento quería saber qué era lo que iba a ocurrir, y sí, me parece un libro imprescindible. Me diréis que soy muy pesada porque siempre hablo de este autor, pero la verdad es que tras haber releído el libro 10 años después de mi primera lectura, pues me reafirmo en que es un libro que me ha marcado profundamente, y es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Como veréis, yo tengo esta edición especial que creo que hace completamente justicia a la historia que hay dentro. Creo que este es uno de los libros que más impacto ha tenido dentro de mi vida, el hecho de que sea una fantasía tan densa y de que yo me impresionara de esa manera la primera vez que lo leí con la historia de Coase, y que tantos años después yo recordara perfectamente algunas escenas y que al revivirlas pues causara en mí los mismos sentimientos. Me parece impresionante porque yo tenía miedo de que el libro no me gustase tanto como esa primera vez, y no hay nada más alejado de la realidad. En este libro pues digamos que se manejan dos tiempos. El primero es Coase en su taberna contando la historia a un hombre que ha decidido básicamente relatarla porque Coase es una celebridad, es un hombre
hombre de leyendas cuyo nombre pues digamos que todo el mundo conoce. Entonces Cronista decide escribir la historia de Ghost y él se la va a contar desde un principio. Entonces conoceremos a Cove, que es arcanista, que es músico, que es estudiante, y vamos a ver distintas facetas de él a lo largo del libro. Desde un principio se nos lo presenta digamos que como un chico que es bastante adelantado para la edad que tiene una capacidad de pensamiento mucho más rebuscada que incluso personas adultas, y vamos a ver cómo él en su troupe con su familia, que digamos que son los Edena Ruh, un grupo de músicos, de actores, acróbatas, vamos a ver cómo es básicamente el principio de su formación, cómo allí va despertando su sed de conocimiento, que él quiere convertirse en arcanista y finalmente ir a la universidad. La cuestión es que la vida no le va a poner las cosas demasiado fáciles y Cove va a tener que hacer frente a las situaciones que lo llevarán finalmente a cumplir algunas metas que tenía, pero tal vez en unas circunstancias que él nunca se imaginaba. Creo que es un poco complejo hacer una sinopsis de este libro porque pasan tantísimas cosas que yo no sabría cómo explicarlo bien. Sí os puedo decir que el mundo de fantasía para mí es completamente admirable. La labor de world building está tan bien hecha que tú, una vez que empiezas a leerlo, eres capaz de meterte por completo en la historia y olvidar los límites de la fantasía porque para ti se convierte en una realidad. Yo debo decir que estoy completamente ansiosa de continuar con esta historia, que ha pasado el tiempo y que sigo con las mismas ganas de leer su tercera parte. Una autora que no podía dejar pasar dentro de esta lista, por supuesto que tenía que ser Agatha Christie, y he pensado mucho de los libros porque dije pues voy a poner Asesinato en el Orient Express, pero bueno, finalmente me he quedado con este que es el primero que he leído de ella y es Cita con la Muerte. He decidido dejar este en esta lista porque a pesar de que Asesinato en el Orient Express es como que el libro que más me ha gustado de ella, pues al ser el primer libro que leí de Agatha Christie y me impulsó a leer otros tantos, pues creo que sería ideal para comenzar con la autora si no habéis leído nada previo de ella. En este libro vamos a viajar al Oriente Medio y vamos a ver cómo el famoso inspector Hércules Poirot coincide en este viaje con la señora Boynton y con sus hijos adoptivos. Por supuesto que esta mujer, digamos que es una persona totalmente tiránica que no permite que sus hijos tengan una vida normal. De hecho, a lo largo del libro se nos van mostrando escenas donde se nos antoja como un personaje totalmente repulsivo, que no permite que la gente sea feliz a su alrededor y que además esconde como muchas artimañas porque es bastante manipuladora, es una mujer totalmente tiránica, como os imaginaréis, porque si no, no tendría ningún sentido una novela de Agatha Christie. Pues digamos que esta mujer es asesinada y todas las personas que se encuentran en este viaje pues podrían tener más o menos motivos para querer verla muerta. Desde allí pues vamos a ver cómo Hércules Poirot decide finalmente resolver el caso, hacer una investigación y dar con el asesino. Un libro que para mí rebosa de inteligencia porque si bien es cierto que te va presentando pistas que son muy claves al principio para que tú desconfíes de todos los personajes, pues la resolución del caso yo no me la esperaba para nada. A lo largo de toda la narración vamos a ver pequeños detalles en los que tenemos que irnos fijando si queremos descubrir cómo se va a resolver el caso finalmente, pero también va a haber una gran carga dramática y de tensión que nos va a hacer desconfiar básicamente de todos. Voy a continuar con un libro que leí gracias a mi suscripción del Kindle Unlimited y es La Casa del Páramo de Elizabeth Gaskell. Este libro se publicó en 1850 y en un principio fue tomado como una especie de cuento de Navidad, algo que yo no entiendo mucho porque la verdad es que no es para nada un libro de Navidad. Sí que es tal vez uno de los libros más cortos de la autora y personalmente yo lo devoré. Creo que es ideal e imprescindible a lo mejor para conocer a Elizabeth Gaskell si no queréis meteros de lleno en un libro que a lo mejor sea un poco más denso, un poco más gordito como Norte y Sur. En este libro vamos a conocer y visitar una pequeña casa entre páramos en la que vive la señora Bowney con sus dos hijos, Edward y Maggie. Maggie es un personaje que es completamente abnegada, es una chica muy dócil, es una chica para nada egoísta, que todas sus decisiones se basan en hacer sentir bien a los demás. Como ya os imaginaréis, en este libro vamos a descubrir el crecimiento de estos dos chicos y vamos a ver cómo toman caminos totalmente diferentes. Me ha gustado porque las descripciones de Elizabeth Gaskell son tan detalladas, son tan minuciosas que tú enseguida pues te puedes imaginar perfectamente en el lugar en el que están sucediendo los acontecimientos.
yo tengo una debilidad por este tipo de libros un poco más costumbristas. Es un libro que habla sobre la vida familiar, sobre tomar decisiones que no solamente te afectan a ti, sino que también pueden afectar a tu familia. Yo definitivamente os lo recomendaría, creo que es uno de esos libros clásicos imperdibles y que a lo mejor os animáis a leer otros libros de la autora. Otro libro que yo creo que todos deberíamos leer es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Este libro fue publicado en 1985, yo lo leí hará cosa de unos 4 años, también vi la primera temporada de la serie y no puedo más que recomendároslo. La verdad es que esta es una novela de ciencia ficción con tintes distópicos y en él vamos a conocer que los Estados Unidos pues han dejado de llamarse así, ahora son la República de Gilead, en la que se ha suprimido la libertad de prensa y además los derechos de las mujeres. A partir de aquí digamos que la sociedad se divide en castas y vamos a ver cómo esas grandes casas, esas grandes familias de poder pues van a tener un comandante al que se le asigna una mujer. Las mujeres empiezan a tener valor según sus ovarios, básicamente se las trata como un objeto y es porque en Gilead pues quieren mantener la tasa de nacimientos. Esta criada se le asigna básicamente a esa familia y es una especie de esclava, una mujer que tiene que proporcionarle hijos a esa familia. La verdad es que para mí es una historia escalofriante, yo la leía y no paraban de ponérseme los pelos de punta. Además, al estar contada en primera persona pues tú logras como meterte mucho más de lleno en la piel de la protagonista y no puedes dejar de sentir en tu propia carne digamos que todas las injusticias que ella está viviendo. A mí es una de las novelas más crudas que he leído nunca, me parece completamente asombroso el relato y la manera que tiene la autora de meterte en una sociedad que está tan controlada, porque creo que es una de las grandes distopías que tenemos ahora mismo en la literatura y yo definitivamente no quería dejar pasar este libro y por supuesto que quería meterlo dentro de esta lista. Mi siguiente recomendación es un libro que no tengo en físico porque leí de la biblioteca y le tengo especial cariño porque creo que es una de las novelas de fantasía más complejas que yo he leído hasta ahora y es Los jardines de la luna de Steven Erikson, que es la primera parte de la saga Malas, que es un universo enorme, creo que está compuesto por más de 10 libros si no me equivoco. Y antes de empezar a hablaros de esta novela pues sí que os voy a decir que no es una novela fácil de digerir, pero que yo creo que todo buen amante de la literatura fantástica pues debería darle la oportunidad porque es asombrosamente compleja la manera en la que el autor logra crear este universo, meterte en una serie de tramas y subtramas tan enrevesadas que tú poco a poco tienes que irlas hilando y digamos que completar el puzzle para poder entender bien la situación. Tras guerras interminables y luchas eternas pues podemos decir que el descontento se ha apoderado del imperio de Malas. En este libro vamos a tener distintas tramas en las que se nos van a presentar a unos personajes y que poco a poco tendremos que seguir dentro del panorama para entender básicamente qué peso ocupan dentro de la historia. Cuando os digo que es una historia compleja no es por asustaros ni mucho menos. Yo tardé casi unas 100 páginas en hacerme al mundo y comprender qué era lo que estaba ocurriendo en él, pero en esas 100 páginas, aunque es cierto que a lo mejor me podía sentir un poco más perdida porque el autor no te da nada masticado, sino que más bien tú tienes que digerirlo, hacerte a la manera en la que está narrado e ir conociendo a los personajes para ponerte un poco en contexto. Sí es cierto que es una trama extensa con distintos personajes, lo que te obliga a prestar bastante atención, pero yo lo quiero recomendar porque yo después de leer este primer libro seguí con el siguiente y creo que llegué hasta el tercero, no he podido leer más y definitivamente creo que son de esas grandes apuestas que hay dentro de la literatura fantástica. Y ya mi última recomendación, lo considero un libro imprescindible que a mí me ha ayudado mucho a crecer como persona pero también como escritora y vivir de una manera un poco más intensa y disfrutar mi creatividad, y es Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. De hecho este libro lo tenía en físico pero mi maravillosa perra lo devoró, entonces ya no lo tengo y es algo que quiero remediar porque sí es cierto que en el libro había marcado muchísimas frases, muchísimas páginas. Es un libro que nos habla sobre llevar una vida creativa, algo que es bastante interesante porque si conocéis a la autora que también escribió el bestseller Come, Reza y Ama, pues nos lleva de la mano con toda su experiencia literaria, desde los rechazos a sus primeros manuscritos, desde cómo es vivir con las críticas negativas, desde cómo es tener una idea, a lo mejor manejarla, darle forma y luego tener que dejarla ir porque no funciona y tienes que tomar otra y volver a trabajarla. Me ha servido mucho para reconciliarme con mi escritura. Si os gusta escribir o si os gusta dibujar o simplemente si queréis leer algo que os ayude a vivir vuestra vida creativa de otra manera, yo os diría que no dejéis pasar este libro porque de verdad para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos que he hecho en los últimos años.
Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que os haya gustado, que no se os haya hecho demasiado largo. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, como siempre os voy a pedir que por favor abajo en los comentarios me dejéis un corazón para yo saber que os habéis quedado hasta el final. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo podéis activar la campanita, también suscribiros a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!